Continúa la aprobación de leyes secundarias que ponen en riesgo a nuestra nación al despojarla en un movimiento que no se daba hace 150 años, solo se podía comparar a la amortización de bienes que se hizo en el siglo XIX, pero en este caso estas leyes están diseñadas para despojar a nuestra nación de su subsuelo, de su suelo y hasta del espacio electromagnético y ponernos a merced de los inversionistas extranjeros. La inversión es un gran mito que se presenta como justificante para todas estas medidas. Pero nos preguntamos, ¿qué es lo que hacen estas inversiones? En el caso del subsuelo, el fracking, que es una manera de extraer gas de las entrañas de la tierra, implica la contaminación de los acuíferos con una sustancia tóxica de hasta 38 distintos químicos abrasantes y arruina los sistemas de acuíferos y también los cuerpos de agua superficiales. A nivel de suelo, la ley que permite a los extranjeros poseer las costas, siguen toda una serie de leyes y medidas que priorizan la urbanización de las ciudades de un modo caótico y desordenado. La posibilidad de comunicación actualmente queda monopolizada por las grandes corporaciones. Y todo esto a nombre de la necesidad de atraer inversiones. Inversiones que ni siquiera se obtienen creando nosotros nuestras propias reglas de juego, sino aceptando la imposición de estas corporaciones a través de sus gobiernos, y muchas veces nos llegan proyectos de ley en inglés. Hay una serie de acuerdos secretos que algún día se harán público y mostrarán la manera vergonzosa en que se han trabajado estas llamadas reformas. Es importante desmistificar este tema de las inversiones, desmistificar la relación con los norteamericanos. No estamos en los años del buen vecino. Cabe decir que Franklin Delano Roosevelt aceptó la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, que afectó principalmente a británicos y holandeses, y tuvo una actitud tolerante a nuestro país. Más adelante, Kennedy en su momento se enfrentó a la industria del acero cuando ésta subió los precios del acero en un 2%, hizo una intervención enérgica, y lo que estamos viviendo actualmente es una caricatura de la entonces criticada Alianza para el Progreso. Es un esquema mucho más profundo que se inicia con la aprobación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que nos hace sujetos de cortes internacionales que cuidan solamente el interés de las grandes corporaciones. Tenemos que entender a fondo estos mecanismos para poder contener esta ola de medidas regresivas, y es muy importante para ello estudiar las situaciones, prepararnos. Cabe decir que en los grandes procesos transformativos los dirigentes siempre han tenido años de preparación. Hidalgo tuvo 30 años de trabajo en la organización de comunidades, proyectos productivos, y tuvo una serie de iniciativas innovativas que lo hicieron conocido y famoso y con capacidad de convocatoria. Él tuvo contradicciones con Allende y Aldama precisamente porque sus métodos eran más profundos, más visionarios en el largo plazo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con José Martí, que era un conocedor a fondo de la situación y que permanentemente estuvo buscando preparar las condiciones para la independencia de Cuba. Sus diferencias con Maceo y Máximo Gómez tenían que ver precisamente con esto, con la necesidad de estructuras, con la necesidad de formación, con un estudio profundo del derecho precisamente para poder transformar la situación de su país. Y si nos vamos al norte, tenemos padres de la patria norteamericana como Benjamin Franklin, pues que tenía una larga tradición de innovación, era un científico reconocido mundialmente
y de la mano con abogados como Samuel Adams y John Adams, pudo entonces ofrecer propuestas profundas que cambiaron permanentemente la situación de opresión que vivían los Estados Unidos en manos de Inglaterra en el siglo XVIII. Estos personajes históricos pues nos ponen el ejemplo, es parte del espíritu humano, aprender a superar situaciones opresivas, y ciertamente los mexicanos empezamos a sufrir esta situación. Los mexicanos tenemos un destino soberano que pelear, y en esa medida hay que estar preparados para abrogar estas reformas en su momento. Una invitación. Es importante que empecemos cada uno de nosotros por decidir cambiar las cosas, por apropiarnos de nuestras propias posibilidades, de nuestro propio poder, y eso implica también salir de nuestra burbuja al encuentro con la otra, los otros, y participar en acciones que México necesita. Una de ellas, el próximo 30 de julio, miércoles, a las 10 de la mañana, en el Metro San Antonio Abad, es acompañar a los pueblos originarios en una marcha en la cual están haciendo propuestas alternativas a medidas que les afectan mucho. Una de ellas son las normas 30 y 31, que tienden a la densificación, al crecimiento urbano, siempre a costa de los pueblos originarios y de las áreas naturales protegidas. Otra segunda cuestión es la del agua. Se ha logrado hasta el momento frenar la privatización del agua en el Distrito Federal. El gobierno del Distrito Federal está buscando disfrazar esta intención, pero esta es muy clara. Lo trataremos en una videocolumna posterior. Los pueblos originarios están exigiendo participar desde sus comunidades, desde sus microcuencas, en la elaboración de una nueva ley ciudadana de aguas para el Distrito Federal. Y un tercer tema que ha afectado muchísimo a los sectores productivos, a los sectores que tienen familia y se mueven los sábados, es eliminar esta prohibición para los autos de más de 10 años para circular los sábados. Es importante para ellos circular cada sábado. Las medidas que se han tomado de espaciar más esta prohibición no ayudan. Es importante saber que muchos de estos autos contaminan menos que las grandes camionetas nuevas o seminuevas. Por ello están levantando esta demanda. Y por último, una demanda muy importante, y es frenar la privatización de sus panteones. Es increíble, pero la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó una ley de cementerios que tiende a volver a los panteones como patrimonio inmobiliario del gobierno del Distrito Federal, arrancando de las manos este lugar tan tradicional para los pueblos, para sus rituales y para el contacto con su legado, y privándolos de sus panteones. Por ello es que van a marchar al Zócalo el próximo miércoles 29 a las 10 de la mañana desde San Antonio Abad, y es una invitación abierta a acompañar esta movilización. Gracias.